Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. Muy buenas noches con todos. Hola, Grisita. Hola, Carito, ¿cómo estás? Bienvenidos, chicos. Buenas noches con todos. Mi querido Edison, bienvenido. gracias, Gracieta, Carito y demás estudiantes, el resto de estudiantes, buenas noches, bienvenidos también a este espacio de estudio y repaso. Gracias, mi querido Edison. Chicos, queremos darles primeramente la más cordial bienvenida. Hemos hecho esta clase gratuita como habíamos hablado. Es un repaso de las preguntas de cajón, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar un poquito de la experiencia de algunos estudiantes que han tomado el curso con Megalex, de cómo les ha ido, las preguntas que les han tomado. Como les habíamos mencionado, este es un espacio gratuito, ¿no? Sean personas que hayan tomado el curso con nosotros o no, pueden ingresar, no hay ningún problema. Esto es con el fin de poder dar o brindarles una manito para que todos puedan saber cómo está haciendo el examen complexivo oral, ¿sí? También queremos darle la más cordial bienvenida a la doctora Carolina Vélez, al doctor Edison Aldaz, quienes también forman parte de este grupo Megalex, ¿sí? Yo soy la abogada Grace Intriago. El día de hoy vamos a hablar un poquito, como les habíamos mencionado, de todas estas preguntas de cajón. Cualquier duda que ustedes tengan, chicos, por favor nos alzan la manito, que con mucho gusto nosotros vamos a contestar cualquier duda, ¿sí? Primero vamos a dar paso a cada uno de los docentes para que se presenten. Y después vamos a dar paso a los estudiantes para que nos comenten cómo fue su experiencia el día de hoy con el examen complexivo, saber cómo están los docentes, qué preguntitas extras les han hecho, todo vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Carito, bienvenida. Muchísimas gracias, mi querida Grisita, mi estimado Edison, compañeros todos. Chicos, realmente me siento muy feliz. El día de hoy fue un día donde recibimos muchísimos mensajes de agradecimientos, de gratitud, y significa que ha valido la pena, ¿no? Ha valido la pena el haber contribuido, ha valido la pena el esfuerzo que cada uno de los chicos han hecho justamente eh, para lograr este objetivo. Realmente como eh, facilitadora dentro de Megalex hacia ustedes, es un orgullo el haber contribuido. Y yo sé que todos quienes están acá, pues presentes lo van a lograr. Y este espacio, chicos, justamente es para ello. Indistintamente de que si usted haya no tomado el curso con nosotros, este espacio es para usted. Este espacio lo brinda Megalex totalmente de manera gratuita para que enfoquemos, ¿verdad? Veamos dónde estamos fallando, tanto el doctor Aldaz, la doctora Intriago, como quien se dirige a, a ustedes. Vamos obviamente, a retomar las preguntas que de cajón particularmente son en cada una de las materias que nosotros impartimos. Muy buenas noches con todos, mi querido doctor Aldaz. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Carito, gracias, Gracita, como ya había manifestado. eh, para mí es un honor, es un gusto formar parte de Megalex. Es una institución que ha dado la oportunidad o les ha ayudado más bien a los estudiantes a cumplir su objetivo, es decir, a poderse graduar. Lo que nosotros hacemos acá es capacitamos, damos una mano, les guiamos a los estudiantes que están ya por finalizar, ya por obtener el título, el tan anhelado título de abogado, ¿no? Eso es lo que hacemos y eso es lo que nos gusta y eso es lo que lo hacemos bien, ¿no? Los resultados están a la vista, tenemos estudiantes y con mucho orgullo lo decimos, estudiantes que ya están graduándose y lo están haciendo muy bien. Y eso es lo que en realidad nos da muchísimo orgullo y queremos también compartir con esta alegría con ustedes, ¿no es cierto? Y también guiarles, ¿no? Bien lo dijo Graceita, vamos a hacer una clase demostrativa de lo que comúnmente hacemos en las clases de Megalex. Para nosotros es un honor en realidad y un gusto poder compartir esta poca o mucha experiencia que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestras materias en la que nosotros nos hemos distribuido, ¿no es cierto? Devuelvo la palabra, Grecita, Carito, pues estamos a las órdenes aquí para dar nuestro contingente y nuestro apoyo. Gracias, mi querido Edison. Gracias, Carito. Listo, chicos. Vamos a comenzar. Bueno, primeramente quisiera saber de los chicos que
Ya habíamos hablado de los que ya dieron el examen. ¿Quiénes se encuentran para que nos puedan ayudar, por favor, con sus experiencias de cómo les fue el día de hoy, cómo estuvieron los docentes, qué materias les tomaron? Sí, va a ser una ayudita para todos los chicos que van a dar entre el día de mañana y los siguientes días hasta octubre, ¿sí? A ver, mi querida Mónica, bienvenida. Primeramente quiero felicitarte, querida colega, que este sea el inicio de grandes logros para ti. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, por favor. Buenas noches, doctora, compañeros. Como les había contado la doctora, sí, me fue bien en mi examen, yo aprobé. Y bueno, yo creo que eh, aquí la recomendación más importante es controlar los nervios. Hasta el momento yo sigo medio nerviosa, medio asustada, todavía no asimilo, porque yo la verdad, yo le había contado a la doctora, había pasado por unos percances familiares que me imposibilitaron estudiar así todo el tiempo, desde que iniciamos el curso, incluso no entraba a algunas clases, y ya esta semana que ya me dieron la nota, me puse día y noche, ni siquiera dormí. Y aprendí, 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 repasé y ahí están los resultados. Y bueno, lo más importante es agradecerles a los doctores porque ellos sí nos dan el material que sirve. Yo sí tenía muchas dudas al principio del examen porque no tenía idea de por dónde empezar a estudiar, pero con el material que nos brindaron nos ayudó bastantísimo. A mí me ayudó muchísimo y lo que más me tomaron, a ver, a mí me tomaron derecho penal y constitucional. Entonces, en derecho penal me tomaron lo que es la teoría del delito y con ejemplos. Les ponen ejemplos de cuando hay eh, causal de causas de exclusión, eso de la antijuridicidad, de la culpabilidad, de la tipicidad, todo eso. Y de ahí también en derecho procesal penal me tomaron sobre la instrucción fiscal, que cómo se realiza, igual me pusieron un caso a sí mismo. Y de ahí me tomaron en constitucional todo lo que es garantías jurisdiccionales. Y ahí ahondó la doctora en esas preguntas. Todo era sobre cómo se tiene que aplicar, a qué jueces, en qué instancia, cómo se eligen estos jueces, por ejemplo. Y bueno, eso, básicamente todo lo que está ahí, las preguntas de cajón, como dice la doctora Gracita. Gracias Gracias, mi nuevamente. querida Mónica. Gracias, gracias por compartir tu experiencia. ¿Qué tal viste los docentes? ¿Cómo estuvieron? ¿Un poquito más accesibles o totalmente cerrados en las preguntas? No, ellos súper accesibles. A mí al menos me tocó un doctor y una doctora súper, súper buena gente, porque había conceptos que yo no sabía, por ejemplo, y ella me daba la idea y me decía, recuerda esto y ya, entonces me ayudaban. Y yo decía, sí, 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 así es. Y ya yo podía responderles. O me decía, póngame un ejemplo. Y ya le daba un ejemplo y ahí ya me pasaban ya la pregunta. Más o menos fue Sí. como las simulaciones que hemos realizado, como un conversatorio. Exacto, sí, así fue mi examen. Yo en verdad sí había preguntado a otros compañeros que se habían quedado a sí mismos para segunda, tercera oportunidad y ellos decían que les había tocado docentes súper duros que les hacían preguntas y si no sabía ya le pasaban a otra, pero no era como que estaban conversando, sino acá los docentes que me tocó a mí, sí, súper buenos. Qué alegría, mi querida Mónica. En verdad te felicito. Muchas gracias por comentar tu experiencia con cada uno de los chicos que se encuentran presentes. Gracias y bienvenida a este mundo maravilloso del derecho, ¿sí? Cualquier cosa, Muchas Megalex gracias. está a las órdenes. Igualmente, muchas gracias y decirles a los compañeros que vayan tranquilos es lo más importante, controlar los nervios, porque estoy seguro de que todos nos hemos preparado y muy duro. Así que ya es lo último, vamos con fe, como dijo un compañero. Gracias de nuevo al doctor y a la doctora, porque sí, sus conocimientos nos ayudaron mucho. De derecho penal no lo hubiera entendido si no hubiera visto las clases una y otra vez. Gracias. Gracias, mi querida Mónica, muchas gracias. Vamos ahora a dar paso a María José. María José también rindió el día de hoy su examen. Nos encantaría escucharte, mi querida María José. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue tu experiencia el día de hoy?
Mi doctorita, buenas noches con todos. La verdad, yo primero agradecerle a Dios porque este proceso, la verdad, ha sido muy duro. Y segundo, pues agradecerle a ustedes, Megalex, que la verdad ustedes nos han brindado ese 50% y en realidad lo que ustedes nos han capacitado, nos han enseñado, pues eso la verdad nos han tomado. Para mí la verdad fue un proceso muy difícil. Como le comentaba a Graciita, en mi caso, creo que la mayoría de los casos es así, que si no es del trabajo, pues es en la casa, tal vez uno que es madre de familia. En mi caso, como le decía, tuve un percance, me lesioné mi tobillo y con todas esas circunstancias que tuve, pues estuve ahí, la verdad, eh, pensando positivo, diciendo, no, yo tengo que pasar, yo voy a poder y, y gracias a Dios lo logré, me siento muy orgullosa porque logré un objetivo, una meta más en mi vida. Lo que sí de pronto me confío un poco, que quiero comentarles a todos, es de que la mayoría, como en los grupos comentaba, ¿no? Decían, de ley entra civil o penal, de ley. A la mayoría nos están tomando civil o penal. De ley les van a poner esa materia. Y quiero yo, en ese sentido, compañeros, decirles que la verdad en mi caso no fue así. Yo les puedo decir que incluso puse más énfasis en estudiarme un poco más de derecho penal, con procesal penal y civil. Pero oh, sorpresa, el día de hoy yo fui a dar el examen y me tomaron derecho constitucional y COGEP. Entonces, recomendarles, pues, compañeros, que no nos basemos de pronto en los comentarios que también vemos, porque no siempre va a ser igual para todos. Puede cambiar, así como me tocó a mí, algo súper diferente. Y estudiar de todo un poco, pero de todo. No confiarnos que de pronto tal materia nos van a tomar de por ley, pues porque a mí no me pasó así. Entonces, chicos, estudien todo. El material, que es lo más importante, nos ha brindado Megalex, todo está ahí y vayamos tranquilos, tomémonos un poquito de agua antes de iniciar y la verdad en mi caso con el tribunal me tocó un tribunal muy paciente, en realidad fue un conversatorio, fue algo muy lindo. Yo me sentí cómoda con el tribunal. Fueron muy lindos, la verdad, muy pacientes. Y como comparto con la compañera que decía de que si de pronto yo algo no me confundí, pues ellos me ayudaron dándome una luz y ya pude seguir contestando de pronto lo que me quedaba un poquito de dudas. Eso, mi estimada doctora. Gracias, mi querida María José. Qué alegría en verdad poder compartir contigo nuestros mejores deseos para ti. Eh, yo siempre recuerdo en las simulaciones que el doctor Aldaz siempre les dice que es muy importante que cada uno de ustedes vaya con mente positiva, ¿no? Que confíen en ustedes, es lo primordial aquí. Y con mucha alegría veo que cada uno de ustedes ha hecho lo fundamental, es poner ese 50% que les toca a ustedes, ¿no? Nosotros vamos a poner, como siempre, al empezar un curso les decimos, el 50% lo pone Megalex. Vamos a estar pendientes hasta el final de ustedes, vamos a estar apoyándoles, contestando preguntas por interno, en las clases, haciendo simulaciones, todo. Pero hay el otro 50% que tienen que ponerlo ustedes, chicos, ¿sí? Es fundamental. Y yo sé que cada uno de ustedes lo va a lograr, ¿sí? Para eso estamos aquí, para que ustedes puedan ver las experiencias de sus compañeros. Como han visto, por ahora hemos visto tribunales tranquilos. Eso es muy importante también para que vayan un poquito más tranquilos, ¿sí? Listo, vamos a ver. ¿Quién más se encuentra, chicos, de las personas que dieron el examen el día de hoy, que quiera compartir con los demás sus experiencias, por favor? Doctora, buenas noches. Una preguntita. Yo quisiera saber a las personas que ya han rendido el examen complexivo, si directamente ya una vez que ingresan a dar el examen, el jurado ya les dice las materias que van a rendir, o sea, no van a sortearles ni nada. Quisiera saber eso, por Ya. favor.
Mi estimado Byron, esa pregunta yo mismo te voy a contestar y estoy segura que Mónica y María José me van a dar la razón. En el momento en que se presenta el presidente y el vocal, ellos te indican qué materias te van a tomar, ¿sí? En ese momento, antes de, no puedes saber, ¿sí? En ese momento ellos te dicen, te dan la cordial bienvenida y te dicen qué materias te van a tomar. Ah, ok, doctora, muy amable, gracias. Así es. A ver, dice, una pregunta para las personas que ya han rendido el complexivo, ¿les sortearon o el jurado directamente les dice las materias? El jurado. El jurado es quien se presenta y ya les dicen, no es como les había mencionado erróneamente, yo digo, en una de las clases de Practicum 4, les habían dicho que en ese momento les iban a sortear. No, no es así, chicos. Ellos se presentan y directamente les dicen las materias que les van a tomar. ¿Sí? No hay sorteo, no es que en ese momentito les van a sortear, no. ¿Sí? Para que quede totalmente claro esto. ¿Cuánto tiempo dura el examen? 1 hora, chicos, ¿sí? También en los grupos muchas veces les confunden diciéndoles que no, que 2 horas, que no, no, no. Es 1 hora, ¿sí? Y quiero dejar claro una cosa. Son 2 materias, pero han habido muchos casos en que, por ejemplo, el presidente le toca tomar la materia de constitucional y al vocal le toca la materia de penal, ¿sí? Penal va de la mano con procesal penal. Eso tenemos que tener súper claro, ¿sí? Pero muchas veces la persona que toma, por ejemplo, civil, también toma un poquito de COGEP, de procesal general. O la persona que toma constitucional también ha tomado preguntas de laboral. ¿Sí? Son casos verídicos que hemos visto. Por esa razón, ustedes tienen que estudiar todas las materias, chicos. Ustedes no pueden dejar ninguna de las materias atrás. Me gustó mucho lo que les comentó María José, porque muchas veces escuchamos y decimos, no, 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 solo vamos a estudiar civil, que es la fuerte. Es verdad, hay materias que son fuertes como civil, penal y constitucional, pero también hay materias que no podemos dejar de lado como laboral, tenemos procesal general y también tenemos, bueno, esas 2 materias son muy importantes, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos, o alguien más que desee contar su experiencia el día de hoy? Perdón, yo tengo una pregunta. Al Claro que sí. finalizar el examen complexivo, inmediatamente les dan la nota, les llega la nota después de cuánto tiempo, cuando sabemos si pasaron o no pasaron. Inmediatamente, pero te hacen esperar 10 minutitos. 10 minutitos, no sé, Mónica, ¿cuánto te hicieron esperar a ti? ¿O María José? Sí, En fueron mi caso, 10 minutos. A ver, vamos, en mi Mónica, dime. caso, 5 minutos. 5 minutos para María José. ¿Y tú, Mónica? En mi caso, 10 minutos porque no llegaba la acta acá al centro Cuenca. Entonces se demoró por eso. De ahí el presidente volvió a mandar la acta y una vez recibida el acta ya me dieron ellos la nota. Es que ellos ya le comparten la pantalla y le ponen cuánto le ha puesto el profesor, un profesor y cuánto le ha puesto el otro profesor. Le dan las felicitaciones de que se ha aprobado o no. Eso. Ok, mi querida Mónica, muchas gracias. Excelente. Excelente. Así es, Así chicos. es, chicos. Muchas gracias. Y la nota mínima para aprobar es 7, ¿verdad? 7, sí. 7. Esa es otra cosa que quiero dejar muy clara. Muchas veces se confunden los chicos pensando de que, por ejemplo, los de la nueva malla, dicen, no, son 3 puntos y más 7 del examen, ya puedo pasar. No, 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 no. El examen es sobre 10, ¿sí? Pero ahí se hace una regla de 3 simple. 10 equivale a 7, ¿sí? Y así sucesivamente va bajando. La nota mínima que ustedes pueden sacar en el examen es 7. Así tengan los otros 3 puntos en lo que tiene que ver la plataforma para la malla nueva de rediseño, no importa, la nota mínima para que puedan pasar es 7. Y en la malla antigua, en cambio, ahí no toman en cuenta lo que es la plataforma, porque como ustedes saben, chicos, aquí tienen que acabar primero la malla para poder dar el examen, ¿sí? Y la nota mínima igualmente 7. Mi querido Marcelo, dime. Doctora, doctores, buenas noches, compañeros. Yo tengo una duda. Por ejemplo, supongamos en una materia X se saca un 6 y en la otra materia se saca un 10.
¿le promedian las dos notas para sacar una sola o directamente ya se queda por el 6? Las dos, entre las dos te hacen un cómputo. Por ejemplo, si en la una te fue súper bien y tienes 10 y en la otra 6, te hacen una regla de 3 y ahí tiene que el total de las dos tiene que ser mínimo 7. ¿Sí? Por eso justamente les habíamos mencionado en las clases que muchas veces, si ustedes se dan cuenta que en una materia no les fue muy bien, hagan todo lo posible porque en la segunda materia les vaya mucho mejor para que puedan lograr la nota. ¿Sí? Ya, mi doctorita, muchas gracias. Excelente. Listo, chicos. ¿Alguien más que nos quiera contar su experiencia, por favor? No, ya no tenemos nadie más. Muy bien, Estimada chicos. doctora, buenas noches. Mi nombre Mi es querido Hernán Hernán, Luango. ¿cómo está? Más bien yo quería también recomendarle y agradecerle a Megalex, igual al doctor Edison, a la doctora Carolina, igual a la doctora Graci. En realidad a mí me sirvió mucho. Bueno, yo soy intensivo 2 de junio que inicié, pero yo ya pasé con la nota, todo tranquilo, sin novedad. Entonces es en realidad nervios, es un poco más, tiene que controlarse. Yo en mi caso, así decirle, que le cuento, es que yo me tomé un vaso de whisky, cosa que fue cero nervios para rendir el examen y me salió súper bien, me pasé tranquilo y no tuve complicaciones. Solo hay que controlar los nervios nomás. De ahí, igual el vocal, igual el presidente del tribunal, muy tranquilos y en realidad sí nos ayudan. Sí, entonces, yo creo que es solamente controlar y seguro que van a lograr. ¿Se acuerdan? Y yo igual las doctoras, igual cuando estábamos en simulaciones, igual un poco algunas cosas no me acordaba, pero llega el momento, uno se preocupa, uno se pone interés de 100% y sí se logra. Y así que con fe todo y muchas gracias. Quería agradecer nomás, doctores, entonces a ustedes. Igual voy a retirar porque tengo una reunioncita, entonces por eso más decidí ahorita conversar y agradecer a ustedes. Muchas gracias por todo y por el apoyo de Big Alex. A terminar la botellita. A terminar la botellita. Gracias, mi querido Hernán. Qué linda experiencia. Sí, realmente estamos muy felices por cada uno de ustedes. Les comento que hay algunos estudiantes que han pasado con 10 que no se pudieron conectar. Están muy contentos y se lo merecen. Sí, como muchos de ustedes, yo sé, estoy segura que no ha sido 1 ni 2 meses, algunos 3 meses, algunos no han tenido mucho tiempo para estudiar, lo han hecho en un mes, pero todos se han esforzado por lograr este objetivo. Y eso es lo importante, ¿sí? Que ustedes luchen por alcanzar sus sueños. A ver, vamos a ver. También chicos, les comento que sí están tomando lo que es laboral. Ya hubo 2 estudiantes que me comentaron que ya aprobaron el examen y que les tomaron la materia de laboral, ¿sí? Como principal, laboral y penal. También están tomando bastante civil, así que todas las materias vamos a estudiar. A ver, dice, estimados, buenas noches, solo se van a tomar 2 materias, la vez anterior me tomaron las 5, esta vez es diferente, sí, cambió, ya no es como el semestre anterior, desde este semestre se cambió esa modalidad, antes les tomaban las 6 materias realmente, sí, pero ahora es solo 1 hora y 2 materias, pero sí han habido casos que les llegan a tomar hasta 3 materias, así que por favor es necesario que estudien todos, ¿sí? Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta antes de comenzar estas preguntitas de cajón? ¿No? Ya. Dianita, dime. Buenas noches, doctora. Una pregunta. Para los que iniciamos el semestre en octubre, ¿ustedes más o menos tienen una idea cuál sería la fecha tentativa para dar exámenes? El Sí, examen usted, complexivo. Dianita, ¿es de la malla antigua o la malla de rediseño? Nueva, la de rediseño. Ya, usted estaría dando el examen la segunda semana de enero. Una semana antes, como ya usted se ha de haber dado cuenta en los grupos, una semana antes le informan que usted el día y la hora exacta.
pero con un mes de anticipación ya les mandan entre qué fechas va a ser el examen complexivo. Pero nosotros tenemos la experiencia brindando este curso desde que inició el examen complexivo oral en la UTPL, que es justamente después del 2019. Desde ahí estamos brindando este curso y en lo que tiene que ver la malla de rediseño, el examen en enero es la segunda semana. ¿Sí? Así es, mi querida Dina. Ah, ya, esa era mi duda por la fecha que tienen para el curso, entonces quería ver si está cerca o lejos la fecha de culminación. Ya, no, nosotros comenzamos exactamente el 23 de octubre el nuevo curso y terminamos la última semana de diciembre. Es un tiempo estipulado en el cual ustedes van a poder ver de forma calmada las materias, vamos a darle el tiempo necesario, no vamos a ir corriendo y es de lunes a jueves. ¿Sí? Muchas veces hay cursos que les dicen, no, solo 2 veces a la semana, es mucho material y es bueno ir puliendo cada semana todo lo que ustedes tienen que ver. Para las personas que son nuevas y que recién se están matriculando para el Practicum 4.2, créanme, aquí están sus compañeros. Yo quisiera saber y que uno de ustedes chicos que ya están estudiando para el examen, ¿creen que un mes es suficiente para estudiar tanto material? No, doctora, es un montón. Son como unas 130 hojas imprimí yo y es Excel. bien larguísimo, es súper largo. Sobre todo Así, constitucional y penal. excelente. Civil Muchas también es gracias. largo, David. Civil también, ¿sí? Pero como ustedes ven, chicos, y yo estoy segura que la mayoría que está aquí, eh, incluso muchos han tomado hasta 2 veces el curso porque es bastante material. Así que no dejen para el último, no dejen solo para el mes de diciembre. Métanse mejor desde octubre hasta diciembre. De ahí tienen un tiempo aproximado de 15 días que en su estudio personal pueden ver nuevamente las clases unas 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sean necesarias, ¿sí? Y esto les va a ayudar muchísimo. Nosotros trabajamos con una plataforma, también trabajamos con cuestionarios, material de estudio, hacemos incluso pruebas escritas de cada una de las materias. Nosotros les enviamos los links para que ustedes puedan repasar, ¿sí? Tratamos de utilizar varias técnicas de estudio para que sea mucho más fácil. Y sobre todo, trabajamos muchísimo con los ejemplos, que es la mejor forma de aprender. En mi materia, en lo que tiene que ver civil, créanme, chicos, que la mejor forma de aprender una materia que muchos la consideran aburrida es con ejemplos. Hasta les va a salir gustando civil. Yo concuerdo mucho con Graceita ahí, permítame usar la palabra. Eh, en en el tiempo que se está dando las clases, inclusive para nosotros que tenemos un poquito más de experiencia, se nos hace cansado. Se nos hacen cansado, ¿por qué? Porque efectivamente es mucha información que nosotros la abordamos en el tiempo establecido en el curso, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que les aconsejamos? Ustedes como estudiantes vuelvan a revisar las clases, vuelvan a revisar la materia, porque claro, uno habla, uno repite, uno entiende, ¿no es cierto? Uno explica las clases, es porque, como les menciono, tenemos un poquito más de experiencia, pero para ustedes lo recomendable es que lo hagan con tiempo para que cada tópico, cada tema lo vayan analizando y reestudiando, ¿no? Para que ustedes puedan llegar a un dominio bastante aceptable para que cuando estén frente al tribunal no tengan inconvenientes, ¿no? Yo ahí en ese sentido también quiero apoyarle a Graceita para que recomendarles también que lo hagan con tiempo, no dejen todo para el último, porque esa es una costumbre que nosotros los latinos tenemos bien arraigado. Pero hay que ir cambiando esa mala costumbre e ir estudiando poquito a poquito, y así cuando llegue el examen, el día final, el día preciso, ustedes estén listos, ¿no? Para enfrentar a ese tribunal. Gracias, mi querido Edison. Bueno, aquí me están alzando la manito, solo leo iPhone. ¿Me ayudas con tu nombre, por favor, y con la pregunta? Mm, Perdón, soy yo, no le cambié el nombre. Priscila Cueva me llamo.
Ok, Yo quería perfecto. saber, yo estoy en la nueva malla y ahorita estoy en el último semestre. Escuché que el examen dan la segunda semana de enero, pero todavía esa fecha todavía no se acaba el semestre. Mija, en la Mija, malla en de la malla de rediseño, a ver, diseño, a ver, Carito, Cari, bájale el, ciérrale el micrófono para que no se escuche el eco. Ya, muy bien. A ver, mija, en la malla de rediseño es diferente, ¿sí? Tú ves en este momento los chicos que están dando el examen, finalizando el semestre porque son de la malla antigua. En cambio, en la malla de rediseño es totalmente diferente. Es más complicado para ustedes. Yo les voy a ser súper sincera, por eso es bueno que tomen el curso con tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes dan en enero. No es necesario que ustedes acaben la malla curricular para dar el examen complexivo. Si ustedes se matricularon en Practicum 4.2, aprobaron la materia, que solo en el primer bimestre van a hacer lo que es foro y cuestionarios, en el segundo bimestre ya dan el examen. ¿Sí? ¿Y por qué es un problema para ustedes? Porque está cerca de los exámenes que darían aproximadamente la última semana de enero, dan los exámenes del segundo bimestre de las demás materias. Así que por esa razón, mi estimada Priscila. muchas gracias, me asusto más. No, 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 tranquila. Ya vas a ver. Miren, chicos, algo que para comenzar estas preguntitas de cajón que les vamos a mencionar. Yo realmente me parece súper bien todos los cursos que se están brindando, ¿sí? Nosotros no les vamos a decir, vengan acá, no vengan acá, no, 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 jamás hablaríamos mal de nuestros queridos colegas, porque cada uno de ellos tiene su conocimiento, ¿sí? Lo que sí les tengo que mencionar es que en nuestro curso somos 3 docentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo doy lo que son las materias de civil y lo que son materias de derecho laboral, ¿sí? Porque yo tengo conocimiento en esta área. Yo tengo la experiencia en esta área, ¿sí? El doctor Edison Aldaz, él tiene mucha experiencia en el área de penal, procesal penal, bastante experiencia, ¿sí? Incluso en nuestra plataforma ustedes van a poder ver eh, eh, los títulos de cada uno de los docentes, su experiencia, todo, todo, ¿sí? Y la doctora Carito Vélez, ella tiene experiencia en lo que es materia constitucional y procesal general. Su maestría incluso es en procesal general, ¿sí? Yo estoy segura que es una buena técnica. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, si ustedes me pueden hacer preguntas de penal, sí, yo les puedo contestar algunas cosas, pero lo mejor es la experiencia para poderles ayudar con ejemplos, ¿sí? Por esa razón nosotros tenemos 3 docentes. Les mentiría si yo les digo, yo sé toditas las materias al revés y al derecho. Puedo tener el conocimiento teórico, pero en experiencia laboral, no, ¿sí? Por esa razón, somos 3 docentes en este curso. Así que vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a darle paso a nuestro querido doctor Edison Aldaz. Mi querido Edison, por favor, te pido que nos ayudes con unas 8 preguntas que tú sepas que son totalmente de cajón para los chicos, ¿sí? Una pregunta, posible pregunta, ¿cómo se da en el examen? Con una contestación, ¿cómo ellos la podrían realizar? ¿Sí? Unas Perfecto, 8, 7 preguntitas mezcladas entre penal y procesal penal, ¿sí? perfecto, perfecto. Claro que sí, Greisita. Y bien, chicos, señores estudiantes, lo que se repite, ¿no? Yo siempre les digo a los estudiantes que estas son las preguntas de cajón. ¿Por qué nosotros sabemos que son de cajón? Porque hemos recopilado de la experiencia de los estudiantes que ya lograron superar este pequeño gran obstáculo, ¿no es cierto? Y nosotros vamos reuniéndolas, agrupándolas y se van repitiendo y nosotros nos vamos dando cuenta cuáles son las más frecuentes, cuáles son los interrogantes más frecuentes. Son, por ejemplo, en derecho penal, lo que va de cajón es definición de delito, de delito o infracción penal, ¿no es cierto? Que yo les digo y les hago énfasis en aquello. Si es que a ustedes el tribunal les pregunta delito o infracción penal, estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque infracción penal es lo genérico y lo específico es delitos y contravenciones, ¿no es cierto? ¿En qué se clasifican los delitos, las infracciones penales? En delitos y contravenciones. Entonces, cuando les dicen, defíname qué es delito, ustedes ya saben, o bueno, es fácil, ¿no? Delito o infracción penal es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya pena está establecida en el COIP.
punto, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a otra pregunta también recurrente y frecuente. ¿Cuáles son los elementos de la infracción penal o del delito? O, dicho de otra forma, las categorías dogmáticas del delito. ¿Cuáles son estas? Son la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. 4. Por eso es que en la definición que habíamos dicho, que qué es delito, es la conducta típica, antijurídica y culpable. Es decir, los elementos de la infracción penal en conjunto reúnen la definición de lo que es delito, ¿no es cierto? Entonces, ahí, y estas preguntas se van concatenando, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienen ya. Yo les digo también a mis estudiantes que también son preguntas de cajón, las causales de exclusión de estos 4 elementos de la infracción penal. ¿Cuáles son estas? El primer elemento es la conducta. La conducta tiene los elementos que excluyen la conducta. ¿Cuáles son estos? Son 3. Fuerza física irresistible, estado de plena inconsciencia y movimientos reflejos. Son los 3 elementos que excluyen la conducta, es decir, causas de exclusión de este primer elemento que es la conducta, ¿no? Avanzamos un poco más a la tipicidad, ¿no es cierto? Esta tipicidad también tiene una causal de exclusión, que es el error de tipo, ¿sí? ¿Y qué es el error de tipo? Es una falsa percepción en la ejecución del tipo penal. Miren que nosotros ya estamos abordando varias interrogantes, varias preguntas recurrentes y frecuentes y de cajón en esta conversación que estamos diciendo, ¿no es cierto? Entonces, el error de tipo es la causa de exclusión del segundo elemento de la infracción penal. ¿Qué es el error de tipo? Es una falsa percepción en la ejecución del tipo penal. Avanzando un poquito más, antijuridicidad, que es el tercer elemento de la infracción penal, ¿no es cierto? ¿Qué es la antijuridicidad? ¿Qué nos dice el Código Orgánico Integral Penal? Que para que una conducta penalmente relevante sea antijurídica, debe amenazar o lesionar sin justa causa un bien jurídico protegido. Entonces, esto nos lleva a las causales de exclusión de este tercer elemento, que es la antijuridicidad. ¿Cuáles son esas causales de exclusión? Estado de necesidad, legítima defensa y cumplimiento del deber legal. Y finalmente, el cuarto elemento, que es la culpabilidad, también tiene causales de exclusión. ¿Cuáles son estas? Las personas menores de 18 años, ¿sí? Las personas que tienen un estado mental no adecuado, ¿no es cierto? El error de prohibición también es una causal de exclusión. ¿Por qué? ¿Por qué generan o por qué, de dónde nacen estas causales de exclusión de la culpabilidad? Nacen de 2 presupuestos. Para que una persona sea considerada culpable, deben reunirse 2 requisitos. Que esta persona haya, o mejor dicho, sea imputable y que su conducta o haya actuado con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta. Por eso el error de prohibición es una causal de exclusión de este cuarto elemento, que es la culpabilidad, ¿no es cierto? En derecho penal también de cajón van los atenuantes y agravantes, ¿no es cierto? Eso es de cajón. ¿Qué son las atenuantes? Pues son las que atenúan la pena. ¿Por qué? Porque de pronto se ayudó a la víctima, se le reparó integralmente a la víctima, colaboró con la justicia, atenúan la responsabilidad, ¿no es cierto? Y por ende la pena va a ser menor, atenuada, valga la redundancia. Y las agravantes, pues lo contrario, ¿no es cierto? Agravan la responsabilidad penal del sujeto activo del delito, es decir, de quien cometió el injusto penal. ¿Cuáles, por ejemplo? Ocasionar la infracción penal en compañía de 2 o más personas, o de auxiliarse de gente armada, ¿no es cierto? O cometer un delito como camino o facilitador para cometer otro. Entonces, hay bastantes causales que agravan la responsabilidad penal. Entonces, esas son las atenuantes y agravantes. Es en cuanto a derecho penal. En cuanto a derecho procesal penal es un poquito más extenso, por eso es que le dedico un poco más de tiempo a esta materia. Si ustedes, sobre todo los que ya han tomado el curso conmigo, con Megalex, en derecho penal hacemos 3 horas, o mejor dicho, 3 clases de 2 horas cada uno, derecho penal, y el resto le dedicamos a derecho procesal penal porque es un poquito más extenso. ¿Cuáles son las preguntas de cajón en esta materia?
de cajón los principios procesales. Tenemos 21 principios procesales. Yo siempre les digo a los estudiantes, aquí ustedes tienen la facilidad de ganarle tiempo al tiempo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Como son 21 principios procesales, ustedes pueden aprendérselos, dominar en qué consiste cada uno de ellos y así ustedes pueden extenderse en la explicación y así le ganan tiempo al tribunal, ¿no es cierto? Así el tribunal no va a tener, o va a tener menos tiempo para hacerles interrogantes. Entonces, tenemos 21 principios. Y yo también les digo, no es que el tribunal les va a decir, vean, denme los 21 principios procesales, porque no, más bien, si ustedes se pueden explayar en eso, mejor. ¿Cuáles 5 principios? Oralidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Todos los procesos se dan de manera oral. Publicidad, eh, dirección judicial de las audiencias, que es el juez, ¿no es cierto? Otro principio, el de concentración, el principio de objetividad, que yo les hago siempre o les recalco que este principio es exclusivo del fiscal. Es decir, el fiscal, al momento de hacer su trabajo, siempre tiene que hacerlo de manera objetiva, es decir, reunir los elementos de cargo y de descargo, ¿sí? Con ello decidirá archivar la investigación o definitivamente formular cargos si es que encuentra elementos de convicción. ¿Sí? Entonces, esas son preguntas de cajón. En cuanto a la primera, los principios procesales, ¿no es cierto? Otra pregunta de cajón, medios de prueba. ¿Cuáles son los medios de prueba en materia penal? Y yo también les hago énfasis en aquello. Suelen confundirse en materias no penales como procesal general. Los medios de prueba son diferentes a la materia penal, ¿no es cierto? En materia penal, usamos solo 3 medios de prueba, ¿no es cierto? La prueba documental, la pericial y la testimonial. No hay más, ¿sí? Otra pregunta de cajón, sujetos procesales, que también suelen confundirse en materias no penales. En materia penal, sujetos procesales son únicamente 4. El procesado, la víctima, fiscalía y defensa. Esta última puede ser pública o privada, ¿no es cierto? Otra pregunta de cajón, ¿a quién se considera persona procesada? ¿No es cierto? ¿A quién se la considera? Pues sencillamente a la persona contra quien el fiscal formula cargos, ¿no es cierto? Otra pregunta de cajón, ¿cuáles son las etapas del proceso penal ordinario? ¿Sí? ¿Cuáles son esas 3 etapas? Pues son la primera, instrucción fiscal, segunda etapa evaluatoria y preparatoria de juicio y finalmente la etapa de juicio. Tenemos otra etapa preprocesal. ¿Cuál es esta? La investigación previa, ¿no es cierto? Otra pregunta que es de cajón y con esto creo que cerramos. El tiempo de duración de la instrucción fiscal, ¿sí? ¿Cuál es ese tiempo de duración? Pues son 90 días. La regla general es 90 días, pero hay reglas que cambian, ¿sí? Excepciones a la regla. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, cuando existe una flagrancia. En flagrancia la instrucción fiscal dura 30 días. En procedimiento directo la instrucción dura 20 días. En delitos de tránsito, la instrucción fiscal dura 45 días. ¿Qué pasa también cuando hay una vinculación al proceso o hay una reformulación de cargos? A los 90 días, que es la regla general, se le aumenta 30 días más, es decir, hasta 120. Y esos 120 es el tope máximo que puede durar una instrucción fiscal. No puede pasarse de los 120 días, ¿sí? Esas son las preguntas de cajón que siempre se repiten, señores estudiantes, siempre se repiten. Pero ojo, siempre esto hay que, a veces los estudiantes dicen, no, yo me leo el cuestionario y punto, se acabó. La experiencia que me ha dado, y eso me enseñó la Escuela Politécnica Nacional cuando yo estudiaba por ahí hace años atrás. Sí, en la Escuela Politécnica Nacional nos decían, ustedes deben entender de dónde nace esto. Obvio, ojo, yo les digo esto en materias técnicas porque la Escuela Politécnica Nacional no da derecho, ¿no es cierto? Pero yo estudié unos cursillos por ahí y nos decían un secreto para aprender. ¿De dónde nace esto? Entonces nosotros hemos procurado indicarles a ustedes de dónde nace tal o cual respuesta.
asimilamos lo que decía Graciela y le llevamos a la práctica, ¿sí? Con ejemplos. Y esa es la mejor forma de aprender una materia. ¿Sí? Entonces, esas son las preguntas de cajón, señores estudiantes. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, siempre a las órdenes como Mecalex, ¿no es cierto? Esto, Carito, ¿sigues tú? Gracias, mi querido Edison. Tengo dos manitos levantadas, no sé si son preguntas para ti. Perfecto, claro. Sigan, chicos, solo tengo iPhone y Estefanía. Sí, yo quiero. Buenas noches con todos. Doctor, una pregunta. En el caso de que, bueno, es que me confundo siempre en lo que si preguntan cuál es la teoría del delito. ¿A qué se refiere eso? ¿La conducta típica de jurir culpable? Justamente la teoría del delito es lo que yo les decía, son las categorías dogmáticas del delito. ¿Cuáles son estas? La conducta, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Es decir, yo lo que les decía anteriormente, defíname lo que es delito o infracción penal. El artículo 48 me parece que es del COIP, dice es la conducta típica, antijurídica y culpable. Si ustedes analizan esta definición, estamos hablando ya de las categorías dogmáticas del delito, ¿sí? La teoría del delito, es decir, analizamos cómo se estructura esta definición del delito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la conducta, ¿no es cierto? Uno comete delitos tanto por hacer una cosa como por no hacer, ¿no es cierto? Pero para que sea considerado delito, tiene que estar tipificada esa conducta penalmente relevante, ¿sí? Ahí está el segundo elemento. Luego viene, ¿qué nos dice que para que una conducta penalmente relevante sea antijurídica, debe amenazar o lesionar sin justa causa un bien jurídico protegido? Ahí viene el tercer elemento, ¿sí? Que es la antijuricidad. Antijurídico es contrario a derecho. Y finalmente viene la culpabilidad, que es el cuarto elemento de la infracción penal, el cuarto y último, ¿no es cierto? Que nos dice que para una persona sea considerada culpable debe actuar con conocimiento de la antijuricidad de su conducta y debe ser imputable. Basta. ¿Sí? Entonces, miren, en el análisis de la definición de infracción penal estamos analizando estas categorías dogmáticas del delito. Y eso es, básicamente. Ya, y la teoría finalista, es que me confundo siempre, en la teoría del delito, la teoría final del delito. Esa es la misma, Stephanie, ¿eres tú? Sí, es la misma, ¿sí? Es la teoría final del delito, ¿sí? Es el estudio de estas categorías dogmáticas que ya habíamos hablado, la conducta, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Sí, porque en esas preguntas siempre me confundo porque son diferentes preguntas, pero es casi la misma respuesta. Entonces, eso es lo que yo les digo a mis estudiantes. A veces los profesores, por darse a muy sabiondos, estos términos bastante coloquiales, ¿sí? A veces cambian la pregunta, pero la respuesta es la misma. Por eso es que yo les decía, si el tribunal les dice, a ver, dígame cuáles son las categorías dogmáticas del delito, ustedes ya saben, yo las uso como elementos de la infracción penal, que es lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo. O dígame cuál es la definición de infracción penal, que viene a ser lo mismo que definición de delito. ¿Por qué? Porque la infracción penal se divide en delitos y contravenciones. Entonces, miren, los profesores a veces suelen coger caminos diferentes, pero la respuesta es la misma, ¿no es cierto? Ya, ok, doctor, muchas gracias. Muy bien, Esteban. ¿Alguien más? ¿Alguien tenía la mano levantada? Gracias, ¿Otra mi persona? querido Edison. Parece que no. Chicos, vamos a... Carmen, perdón. Disculpe que me tardé un poquito en levantar la mano. Una consulta para el doctor es, ¿cuál es el concepto formal y cuál es el concepto material del delito? Ya. Ahí me Miren, esto confundí. es perfecto, esto es importantísimo, ¿no es cierto? Digamos, esta respuesta de aquello se traduce en un ejemplo, ¿no es cierto? En el formal, basta que tu conducta esté tipificada como delito para que tú ya estés cometiendo un delito. Te pongo el ejemplo. Si yo porto un arma sin permiso, estoy ya cometiendo un delito. Ahí entra dentro del concepto formal del delito. Es decir, no genera un daño a una tercera persona, no existe víctimas. ¿A qué me refiero esto? Si yo porto un arma,
¿A quién lesiono? A nadie, ¿no es cierto? Solo yo me perjudico porque me pueden abrir un proceso penal, ¿no es cierto? Pero ya constituye ese comportamiento, ya constituye un delito. En igual forma, si yo eh, tengo 2, 3 kilos de cocaína, ¿sí? Basta con tener 3 kilos de cocaína, yo estoy cometiendo un delito. Ese es el concepto formal del delito. ¿Qué pasa en concepto material del delito? Ya genera una víctima, una tercera persona, ya estoy dañando a una tercera persona, ¿sí? Ya produzco alteración en el mundo exterior. Ejemplos muchos. Le robo a una persona, ¿no es cierto? Mato a una persona. Bueno, delitos hay un sinnúmero. Secuestro a una persona y hay una víctima. Ya causo alteración al mundo exterior. ¿Sí? ¿Sí, Carmen? Ok, doctor, muchas gracias, ya me quedó más claro. Chéverísimo. Gracias, Carito. mi querido Edison. Te han tomado la lección los chicos. Mi Sí, querido sí. Edison, mi querida Graceita, vamos a hacer un pequeño espacio para que nuestra querida Pauli Monge nos ayude también con su testimonio de lo que fue su examen el día de hoy. Pauli, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, doc Carito. Buenas noches, doctora Aldaz. Doctora Graceita, realmente ahora me ven feliz. Estoy feliz, me siento tranquila. Realmente, chuta, fueron días bien tensionados para mí porque no quería que llegue la fecha y llegó, me tocó primerita, lunes, 11 de la mañana. Y bueno, los nervios, ¿no? Que no se espera uno. Realmente, bueno, el doc Carito, yo sí le agradezco bastante porque usted, como sabe, nos ayudó con mi tío en un principio, cuando yo todavía me faltaba todavía un semestre. Igual, usted sabe la edad que él tenía, no era joven, era una persona muy cerrada en sus ideales, entonces a todo le veía pero sin embargo ustedes le ayudaron bastante. Entonces yo desde ese momento que vi lo que hicieron con él y cambió su forma de expresarse incluso, eh, yo sí dije a ojos cerrados me voy con Megalex. Entonces, y no me equivoqué, realmente estoy muy agradecida por todo lo que hicieron por mí, porque yo también sí, con las cosas de la casa, el negocio, no tenía mucho tiempo como para estudiar, pero yo considero que todo lo que ustedes nos imparten ha servido bastantísimo. Es un 80-85% lo que nos toman. Realmente sus clases son muy necesarias. Entonces yo como con ustedes tuve la oportunidad de tomar 2 veces el curso, porque en la primera por estar callada o por asistir cuando quería no ver las grabaciones, no me quedaba con las dudas, entonces realmente este, me vi en la obligación de coger segunda oportunidad con ustedes, segunda vez, no segunda oportunidad, porque no tuve segunda, me fui a la primera y con la primera pasé, gracias a Dios y a ustedes, yo sí les quedo eternamente agradecida. Lo que sí les puedo contar, o sea, de mi experiencia el día de hoy, los nervios sí son fundamentales tratar de controlarlos, porque uno al momento, por ejemplo, yo llegué con las justas porque también estaba un poquito atrasada, entonces dije, no me van a aceptar o algo, ¿no? ¿Para qué también? Llegué atrasada, me conecté, ya habían estado en la sala. Lo que les puedo decir es que las personas que les toman eh, no, no, o sea, son un poquito cortantes, bueno, en mi caso, ¿no? Yo, como decía, yo esperaba realmente, me vi una y otra vez las clases del doctor Aldaz, porque yo pensé que yo iba a dar penal y procesar penal, por cómo está la situación del país más que todo. Dije, de cajón me toman ese y puede ser procesal general o constitucional. Pero no, me tocó todas las clases, era como que la doctora Carito estaba ahí frente mío porque como nos dio constitucional, me dio procesal general. Entonces, cada cosa que me decía, yo decía, la doctora dijo esto y me voy con esto porque, o sea, me sirvió full. Yo sí estoy súper agradecida. Realmente me encanta cómo ustedes dan las clases, la metodología que utilizan, eh, lo apasionados que son al enseñarnos, porque yo realmente veo eso en el doctor Aldaz, en la doctora Carita, en la doctora Graceito, están, claro, con gusto, les repito, una y otra vez, o sea, me encanta porque con eso uno como que se va retroalimentando y como que dice sí. Entonces, como digo, el día de hoy fue como tenerle a la doctora Carito ahí, porque, bueno, la persona que me tomó a mí, constitucional, era una persona joven que tenía bastante conocimiento y sabía o sea, estaba de acorde al temario que nos dio la doctora Carito, o sea, un 85%. Ese 15% que a mí realmente me faltó,
era más por profesión, por estar inmersa en este mundo de lo que es el derecho, o sea, me faltó sí conocer un poquito más a fondo los trámites. Entonces, pero bueno, como digo, yo sí les agradezco bastante. Esperaba que me tomen procesal penal porque eso es lo que más me repasé, creo que 2 semanas seguidas viéndole al doctor Aldaz en el video, me encantaba y después yo me quedaba y decía, ¿por qué no pregunté esto? Y ahorita tengo esta duda. Después me iba a revisar el material y decía, no, aquí ya está mencionando. Entonces, lo que sí yo les recomiendo es que tomen el curso otra que no se queden callados, así parezca, como digo, no necesaria la respuesta, porque cuando ustedes vuelven a ver los videos, dicen, ¿y por qué no dije esto? ¿Por qué no le pregunté? Ahora estoy con esta duda y ahora a googlear, a buscar en los cuadernos, a preguntar a otras personas que son profesionales en el derecho para no quedarme con eso. Pero como digo, procesal penal no me tomaron constitucional y todo en base a las clases brindadas a lo que se pregunta, a lo que la doc Carito nos hacía leer con énfasis, los derechos del buen vivir, o sea, todo lo que es educación, salud, alimentación, o sea, todo todo relacionado al temario. Ajá. Y ese 15% que realmente sí me faltó es por conocimiento propio y por no estar ejerciendo prácticamente, porque sí se necesita también tener ese conocimiento previo de ejercer la profesión, que yo no lo tenía, porque como soy ama de casa, soy comerciante, entonces no tenía cómo llegar a ese espacio que me faltó. Pero bueno, en sí yo les agradezco bastante, les deseo éxitos, bendiciones, les deseo que acojan muchos estudiantes porque yo sé que ustedes tienen la capacidad, tienen ese ánimo, espíritu de ayuda, porque yo lo he visto en ustedes que clase tras clase que nos daban énfasis en esto, pregunta de cajón, y era pregunta de cajón, o sea, no hay ni por dónde huir. O sea, pregunta de cajón era pregunta de cajón. Y como digo yo, esto sí le escuché a la Carito. Claro que no en la terminología porque cuando uno está inmerso en el ámbito profesional tiene la terminología ahí. Entonces, pero yo no me quedaba callada y seguía y seguía. Entonces, como digo, la tutora que a mí me tomó constitucional, me decía, ay, nomás, gracias. O sea, me cortaba y yo me daba ganas de extenderme, pero me cortaba. De ahí la persona, el señor era un doctor ya de edad, me tomó coger, él sí me dejaba extenderme, él sí hable, mijita, lo que sepa, así por poco, porque comenzó diciéndome que es la constitución y yo me alargué la constitución y todos los elementos, todo, o sea, todo. Entonces, realmente sí hay que tener claro también, por ejemplo, ejemplos, bastante ejemplos, como nos decía la doc Carito, por ejemplo, en derechos del buen vivir, me acuerdo también de las personas con discapacidad, la doble condición de vulnerabilidad, o sea, todo eso, todo nos sirve, toca tener ejemplos, mínimo 3, me acuerdo que me dijeron, entonces, o sea, son cositas que a veces uno se queda pensando, y dijo, sí lo dijo, y me decías, y me preguntaban, ¿sabe o no sabe? Le digo, sí lo sé. Entonces era como que yo sí estaba un poquito nerviosa, porque de entrada me dijeron, le vamos a tomar, me dijeron las materias y yo me quedé en blanco y le dije, ¿me puede volver a repetir, por favor, qué me van a tomar? Y me dijo, sí, la vamos a tomar constitucional y coger. Entonces paré de cantar y dije, ay, bueno, por un lado sí, porque sí lo estudié y sí repasé y como digo, el curso me sirvió bastante. Les recomiendo, chicos, no pierdan su tiempo tratando de estudiar solos, no, eso sí, no hagan porque yo cogí y claro que yo asistía a las clases que daban en el seminario de abogacía y que daban en el practicum 4, que son 4 materias en cada materia, prácticamente cada componente, 4 materias. Entonces, trataba de estudiar sola, asistir a clases, pero no es lo mismo. No. Acá es pregunta de cajón y pregunta de cajón. O sea, sí, o sea, uno ya sabe a dónde acogerse. No es como yo empecé estudiando sola y después no hubiese podido. O sea, realmente no hubiese podido si hubiese estado leyendo, buscando en internet, basada en el temario que nos da la universidad y tratando de completar. No hubiese podido. Realmente, doc Carito, doctor Aldaz, doctora Greysita, les quedo eternamente agradecida. Ahora estoy feliz, ahora puedo dormir, puedo estar tranquila. Realmente, gracias. Qué bueno, mi querida Pauli, me alegra muchísimo. Felicidades, Pauli. Claro, sí me acuerdo, me llamaste un día a las 11 de la noche. ¿Recibe todavía estudiantes? Mi tío quiere el curso. Y yo, sí, tenemos cupo, ¿en qué le puedo ayudar? Me dice, pero tiene que tener paciencia, mi tío es Y un así poco mismo, estábamos complicado.
también preocupada por él, Graciela, como te has digo, de una persona acordar de Olger Proaño Reyes. más que todo Sí, era un poco que complicado Olger, pero también a la primera lo logró, igual que Pauli. muy cerrado en su conocimiento, entonces sí necesita. Felicitaciones, felicitaciones, chicos, a todos. Graciela, adelante. Listo, chicos. Ahora, primeramente, qué felicidad escuchar a Pauli. Pauli, excelente. Me gustó mucho porque en el curso participabas, preguntabas, y eso es importante, chicos. No se pueden quedar con las dudas. Sí, como dijo Pauli, muchas veces pensamos, no, es que, ¿qué van a pensar los demás si hago esta pregunta? Parece que es muy fácil, toda la sala. No, no importa, pregunten, no se queden con la duda, por eso están tomando el curso, ¿sí? Ahora vamos a hacer unas preguntitas de cajón en lo que es la materia civil y laboral, ¿sí? Voy a comenzar primero con civil. Preguntas que les han hecho, algunos chicos me han escrito, me han dicho que les han tomado de civil y realmente lo que hemos hablado en las preguntas de cajón totalmente les han tomado, ¿sí? Vamos primero con una de las preguntas claves, chicos. ¿Qué es la ley? Yo siempre les digo, cuando nosotros hablemos de la ley, primeramente tienen que saber que el artículo 1 del Código Civil, todo abogado debe saberse, ¿sí? Muy pocos artículos les mandamos a aprenderse de memoria y este es uno de ellos. ¿Sí? Porque es la mejor forma en que nosotros podemos definir la ley, porque es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. ¿Sí? Esa sería la contestación más fácil, pero aquí vamos a aprender que nosotros tenemos que dar un poquito más, un pasito más allá para que nuestra respuesta sea más larga, para que el tiempo esté a nuestro favor y también para que no nos hagan más preguntas acerca de este tema, ¿sí? ¿Cuál es la forma correcta a más de este concepto? Indicar que la ley cuándo manda, cuándo prohíbe y cuándo permite. La ley nos manda a realizar una acción o acto a cada uno de los ciudadanos. Aquí tenemos que dar ejemplos, solo que tengan que ver con materia civil. Por favor, no vayan a mezclar, chicos, materia penal en civil. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Como ejemplo, yo puedo decir, se manda a inscribir el nombre y apellido de un recién nacido en el registro civil. Se manda al momento de casarse a tener 2 testigos. Se manda el pago de pensiones alimenticias. Ahora, ¿qué nos permite la ley? Nos permite o nos autoriza a realizar u omitir una actividad. Por ejemplo, la ley nos permite contraer matrimonio. Ahora nos permite el matrimonio igualitario. Otra cosa muy importante, reconocer voluntariamente a un hijo. No se olviden, chicos, que aquí hice un ejemplo muy importante. Una cosa es inscribir, que eso manda la ley, inscribir a un recién nacido, pero el reconocimiento de un hijo es totalmente voluntario. A nadie se le puede obligar a reconocer a un hijo, ¿sí? Nos permite la ley divorciarnos. Ahora, ¿qué nos prohíbe la ley? Nos prohíbe realizar algún acto que vaya en contra de la ley. Y obviamente, si cometemos estos actos, la ley los sanciona. Por ejemplo, contraer matrimonio si ya está casado. Aplicar la ley antes de la publicación en el registro oficial. Firmar un contrato teniendo una discapacidad intelectual severa. ¿Sí? Estos son algunos de los ejemplos. Por favor, aquí no pueden poner ustedes matar, robar. No, chicos, ¿sí? Porque eso es materia penal. Eso quiero que quede súper claro. Segunda pregunta de cajón que les han estado tomando muchísimo es la clasificación de las personas, ¿sí? En lo que tiene que ver aquí, nosotros hablamos de los sujetos de derecho, que son las personas naturales y las personas jurídicas. ¿Quiénes son las personas naturales? Todo individuo de la especie humana. Grace, Carito, Edison, Juanito, Pedrito, todo individuo de la especie humana. ¿Sí? ¿Quiénes son las personas jurídicas? Son personas ficticias, chicos, creaciones del derecho. Por ejemplo, claro, la corporación favorita, Nestlé, ¿sí? Todas estas son consideradas como personas jurídicas. También tenemos las personas domiciliadas. Pregunta súper importante en el examen. Aquí tenemos que hacer un hincapié. Las personas que tienen un domicilio en un lugar determinado.
Este puede ser domicilio político o civil. Aquí viene la clave, chicos. ¿Cuándo es un domicilio político? ¿Cuándo es un domicilio civil? Político, el que lo tiene o adquiere. Eso se hace miembro de la sociedad ecuatoriana, pero conserva la calidad de extranjero. Ejemplo, chicos. Juan es de nacionalidad venezolana, radica en el Ecuador hace 5 años, ¿sí? Esta es una persona que tiene un domicilio político. ¿Por qué? Radica ya en el Ecuador más de 5 años, pero sigue conservando la calidad de extranjero. ¿Qué quiere decir? Que conserva su nacionalidad de venezolano en este ejemplo, ¿sí? Domicilio civil es relativo a una parte determinada del territorio del Estado. Por ejemplo, Grace nació en Quito, vive en la avenida Cardenal de la Torre y pasaje S13. Listo, se acabó, ¿sí? También otra de las preguntas de cajón es el matrimonio, chicos. Aquí es por el cambio que se dio, ¿no? Esta es otra pregunta que, como siempre yo les he dicho, aquí nosotros podemos ganar muchísimo tiempo cuando lo sabemos explicar bien, ¿sí? ¿Cómo debemos contestar cuando nos dicen, hábleme acerca del matrimonio? El matrimonio es un contrato solemne por el cual 2 personas se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente. Al hablar de 2 personas, estamos hablando, puede ser de un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, un hombre con una mujer. Esto tenemos que aclarar que se dio según la sentencia 11 publicada en el Registro Oficial, suplemento 96 del 8 de julio del 2019. Aquí vemos que no se va en contra de la Constitución de la República del Ecuador, ni en contra de los derechos humanos, chicos. ¿Por qué? Porque el matrimonio ya reconocido de parejas heterosexuales se complementa con el derecho de parejas del mismo sexo al contraer matrimonio. Aquí les pueden hacer que se equivoquen diciendo, pero en el artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador dice que es entre un hombre y una mujer. Sí, al momento de que en el artículo 81 del Código Civil hay la palabra complemento, no estamos cambiando la ley, la estamos complementando, chicos. Por eso no es inconstitucional, ¿sí? Esta es una de las preguntas muy importantes. Y ahí me fuera con muchas más preguntas de cajón, pero por el tiempo no puedo ir más en el primer libro. En el segundo libro, una de las preguntas que les han estado tomando es, hábleme de los modos de adquirir el dominio. Esta es una de las preguntas de cajón, chicos, ¿sí? Y una pregunta fácil de responder. Yo siempre les recomiendo que si es que les dan la oportunidad, ustedes mencionen el modo de adquirir el dominio y también mencionen, el concepto, ¿sí? Son 5 los modos de adquirir el dominio: la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Pero justamente el día de hoy, una chica me indicó que el tutor había sido un poquito cortante y le había dicho, mencióneme cuáles son los 5 modos de adquirir el dominio y yo le voy a decir de cuál quiero que usted me hable, ¿sí? De una u otra manera, ustedes tienen que saber qué significa cada uno. Para hacerles un resumen chiquitito. ¿Qué es la ocupación? Es un modo de adquirir el dominio de las cosas que no le pertenecen a nadie y no está prohibido por la ley. Por ejemplo, Juanito deja abandonado unos muebles en la basura. ¿Grace puede hacer ocupación de estos muebles? Sí, no está yéndose en contra de la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le pertenece a nadie. En este caso fue abandonado, ¿sí? Tenemos lo que es la accesión. Esto es un modo de adquirir el dominio de lo que una cosa produce o de lo que se junta a ella. Aquí hay una ley súper clara que nosotros tenemos que tener claro. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Un ejemplo claro en la accesión. Tengo un árbol de naranjas. Este árbol pasa sus ramas al terreno de mi vecino. Mientras los frutos estén en el árbol, le pertenecen al dueño del árbol. Pero si los frutos caen al terreno de mi vecino, le pertenecen a mi vecino. ¿Por qué? Porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿sí? Después tenemos lo que es la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Por favor, cada uno de estos con su respectivo ejemplo y concepto. Después tenemos lo que es
en el tercer libro, pregunta de cajón, lo que tiene que ver con la sucesión. ¿Qué es la sucesión, chicos? Es algo que nosotros tenemos que saber de memoria, ¿sí? Y también una de las cosas fundamentales aquí, ¿qué es la sucesión intestada? ¿Sí? Aquí ustedes tienen que saber un orden sucesorio que yo siempre les digo, esto se tienen que aprender de la siguiente manera. Primer orden sucesorio tenemos a los hijos por derecho personal o los nietos por derecho de representación. Segundo orden, tenemos los padres y la cónyuge o el conviviente en unión de hechos sobreviviente. Tercer orden, tenemos los hermanos por derecho personal y los sobrinos por derecho de representación. Y cuarto orden, el Estado como sobrino favorito. Por favor, los que ya han tomado el curso, yo les he dado esto con ejemplos cada uno. ¿Cuándo se denomina derecho de representación? ¿Cuándo nosotros llamamos derecho personal? Derecho personal porque hay un parentesco inmediato entre un padre y un hijo. Derecho de representación cuando se sustituye a una persona, ¿sí? Cuarta pregunta y última del último libro, pregunta de cajón, la clasificación, chicos, la clasificación del contrato, la clasificación de las obligaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una obligación y un contrato? Aquí les voy a dar un ejemplo. Primeramente, ¿qué es una obligación? Es un vínculo por el cual nos comprometemos a dar, hacer o dejar de hacer una cosa. ¿Qué es un contrato? Es un acto por el cual nos comprometemos a dar, hacer o dejar de hacer una cosa. Ustedes me van a decir, Gresita, esto suena igual. Hay una diferencia, chicos. Obligación, un vínculo. Una obligación puede haber de por medio un contrato, así como no. Por ejemplo, yo me comprometo a ir a dejar a mis sobrinos a la escuela y estoy generando una obligación, chicos. En cambio, siempre que exista un contrato, va a haber una obligación. Por eso es un acto. Con esto, chicos, terminamos esta materia que es fundamental. Es larga, es amplia. Siempre en esta materia nos tardamos siquiera unas 2 semanas. Es bonita cuando nosotros la vemos con ejemplos, ¿sí? Yo les aseguro que voy a hacer que se enamoren de civil. Hay muchos estudiantes que han tomado el curso aquí, que en esta semana van a dar y me han dicho, Gresita, me enamoré de civil. Es una materia muy importante y que la vamos a ver en nuestra vida diaria. Siempre, chicos, recuerden los 4 libros. Matrimonio, divorcio, unión de hecho, bienes, sucesiones, obligaciones, contratos. Siempre van a estar presentes en nuestras vidas, ¿sí? Ahora vamos con un poquito de laboral, chicos. Laboral, preguntas de cajón. Primeramente, ustedes, la clasificación. No puedo en este momento mencionar toda la clasificación, pero sí les voy a subir un videíto en lo que tiene que ver en YouTube. Bueno, los estudiantes que ya tienen, ya les he enseñado cómo contestar esta pregunta. Es fundamental que nosotros sepamos cuál es la clasificación del contrato, chicos, ¿sí? Muchas veces ustedes se confunden un poquito con lo que tiene que ver civil. Son 2 temas totalmente diferentes. Nosotros tenemos que saber cuál es esta clasificación. Puede ser expreso o tácito, puede ser a sueldo, a jornal, en participación, mixto, indefinido, de temporada, eventual, ocasional, por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, por tarea, a destajo, individual, de grupo, por equipo. Pero no lo podemos nombrar solo así, chicos. Por favor, un pequeño concepto, ejemplo. Pequeño concepto, ejemplo. Esto es fundamental. Si ustedes simplemente se dedican a mencionar, como lo hicimos en este momento, ¿qué va a pasar? Le van a dar paso a que el docente sea quien se dedique a ver, yo quiero que usted me diga, este contrato, deme el ejemplo y se va a meter totalmente en ese tema y puede llegar a confundirles un poco. Si ustedes lo hacen a su manera, va a ser más fácil. También, chicos, por favor, lo que tiene que ver con las utilidades, fundamental en lo que es materia laboral. También lo que tiene que ver con las horas extraordinarias, las horas suplementarias, es otra de las preguntas de cajón, chicos. Muchas veces aquí se me confunden, muchas veces
se confunden lo que son las horas extraordinarias con las horas suplementarias. Aquí sí voy a hacer un pequeño hincapié para que ustedes no se vayan a olvidar de la diferencia entre las dos. Cuando hablamos de horas suplementarias, chicas, primeramente estas se dan entre nuestra jornada de trabajo cuando se excede, las cuales no pueden exceder 4 en un día ni 12 en la semana. Por ejemplo, chicos, digamos que Juanito trabaja de 8 a 4 de la tarde. Su jefe le pide que se quede hasta las 6 de la tarde. Esas 2 horas quedarían como horas suplementarias. Si estas horas están hasta las 24 horas, tiene un 50% de recargo. Si estas horas, en cambio, pasan desde las 24 horas a las 6 horas del siguiente día, tiene un 100% de recargo. Por ejemplo, Juanito trabaja de 9 a 5 de la tarde. Resulta que su jefe le pide que venga de 2 a 4 de la mañana a hacer inventario. De 2 a 4 de la mañana tiene un 100% de recargo. ¿Por qué? Porque está entre las 24 horas a las 6 horas del siguiente día. ¿Sí? En cambio, ¿cuándo tenemos que llamar horas extraordinarias? Cuando estas horas son entre sábado, domingo o días festivos. Pero, por ejemplo, si mi contrato está estipulado que yo voy a trabajar de miércoles a domingo, ya no sería considerada una hora extraordinaria, porque quiere decir que lunes y martes son mis días de vacaciones, como lo dice la ley, ¿sí? Pero, ¿cuándo se dan estas horas extraordinarias? Yo trabajo de lunes a viernes, pero mi jefe me pide que venga a trabajar el día sábado. Ahí cuenta como una hora extraordinaria y tiene un 100% de recargo. Igualmente pasa en los días festivos, ¿sí? Por ejemplo, mi jefe me pide que venga a trabajar el 9 de octubre. El 9 de octubre tendrá un 100% de recargo. Por favor, lo que es el contrato colectivo también es una de las preguntas de cajón. Me encantaría mencionarles un montón de preguntas más de cajón en estas materias, pero por el tiempo no voy a avanzar. ¿Alguna duda que tengan, chicos, de estas dos materias antes de dar pasito a Carito? ¿No? ¿Totalmente claro? Ok, chicos. Listo, esto sería, chicos, lo que es esta materia. Por favor, en el estudio, si ustedes tienen alguna duda, con mucho gusto en el grupo me escriben que les voy a apoyar, ¿sí? Hasta el final vamos a estar con ustedes. Carito, por favor, te doy paso a ti. Gracias, mi querida Graciela. Bueno, vamos a iniciar con preguntas de cajón de procesal general. La primera pregunta de cajón en procesal general, muy concurrida dentro de los equipos evaluadores, es precisamente ¿qué es el Código Orgánico General de Procesos? Para lo cual nosotros debemos tener claro que el COGEP o el Código Orgánico General de Procesos es aquel cuerpo normativo que viene a regular todos los procedimientos en las diferentes materias procesales. ¿Qué exceptúa o qué materias no regula el Código Orgánico General de Procesos, artículo 1 del mismo cuerpo normativo? Recordemos, el COGEP no regula materias como, no regula materias, chicos, mucho énfasis, no regula materias como penal, constitucional, electoral y la extinción de dominio. El Código Orgánico General de Procesos entró en vigencia el 23 de mayo del 2016, exactamente un año después de haber sido publicado. ¿Cuál es la última reforma del Código Orgánico General de Procesos? El 14 de mayo del 2023. Esa, chicos, es una pregunta de cajón. Debemos tener súper claro qué exceptúa, o sea, qué no regula este cuerpo normativo, ¿sí? Otra pregunta muy concurrida dentro del examen complexivo en cuanto a procesal general es precisamente la siguiente. ¿Cuáles son los principios rectores del Código Orgánico General de Procesos? Aquí tenemos que tener claro que si bien nosotros nos regimos por una supremacía constitucional y que la propia Constitución, ¿verdad?, regula o inculca muchísimos principios y ojo, no solo a materia procesal general, sino a todas las materias penal, electoral, constitucional, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero el COGEP dice, ok, Constitución, como norma infraconstitucional, yo me debo a ti
voy a regirme a todos los principios que la Constitución rige. No obstante, yo escojo 6 principios rectores. Entonces, eso es muy claro o muy importante tenerlo precisamente presente al momento de nuestro examen complexivo, porque ojo, la pregunta de los miembros de los tribunales es precisamente, o va enfocada, chicos, precisamente a indicar cuáles son los principios que regula, digamos que prima dentro del COGEP. Entonces son estos 6 principios rectores que son el principio de oralidad, obviamente, la dirección del proceso, inmediación, intimidad, impulso procesal y el de transparencia y publicidad en todos los procesos judiciales, ¿sí? Pregunta muy concurrida dentro de los exámenes complexivos. Otra pregunta muy concurrida dentro de la evaluación del examen complexivo es la siguiente, y ojo, yo siempre les sé decir, esta pregunta también la van a escuchar en materia penal, pero cuidado, cuidado con confundirnos, respiremos, inhalemos, exhalemos y por favor, preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué materia estoy dando antes de responder? Pregunta de cajón en penal y en procesal general. ¿Quiénes son sujetos procesales? Y tendemos a confundirnos precisamente cuando estamos siendo evaluados por la adrenalina, por los nervios. Tendemos a confundirnos. Y no lo digo con el ánimo de achicopalarlos, no, más bien con el ánimo de prevenirlos, de que estén ustedes precisamente esperando este tipo de preguntas, pero que no nos juegue una mala pasada a los nervios y que obviamente no nos confundamos de materia, puesto que esto puede ser crucial al momento de dar el examen complexivo, ¿verdad? En materia procesal general yo siempre les hago un énfasis. Si bien el artículo 30 del Código Orgánico General de Procesos está compuesto, digo yo, porque existen 2 partes fundamentales en esta respuesta. Va a depender del miembro del tribunal, es por eso que yo les he aconsejado a mis estudiantes y lo digo a todos ustedes, por favor, contestemos, digamos, de manera completa. El complemento. Dentro de los sujetos procesales, nosotros tenemos 2 partes. La primera parte, quien propone el proceso, la llamamos actora y la segunda parte la llamamos o la denominamos como la parte demandada. Estas partes pueden ser, tanto el actor como el demandado, pueden ser personas jurídicas, personas naturales, comunidades, colectivos, pueblos, nacionalidades y así también la naturaleza. No obstante, cabe resaltar que la naturaleza siempre va a ser parte actora, puesto que esta, al ser sujetos de derecho, jamás va a poder ser demandada. Entonces, una pregunta de cajón, chicos, que hago énfasis, cuidado, se confundan con materia penal, ¿sí? Porque la pregunta es exactamente la misma, la respuesta varía en virtud de la materia que estamos siendo evaluados. Continuando un poco con lo que es procesal general, otra pregunta de cajón es hablando de actividades procesales, es precisamente qué es la citación. El artículo 53 del COGEP nos señala que la citación es aquel acto por el cual damos a conocer al demandado el contenido de la demanda o de alguna petición de alguna diligencia preparatoria y de las providencias que recaigan sobre esta. Recuerden y tengamos claro, chicos, existen 3 tipos de citaciones. La citación personal, la citación por boletas y la citación por algún medio de comunicación. Cuando hablamos de una boleta personal, cuando la entregamos directamente, personalmente al demandado, a la persona que estamos demandando. Por boleta, si no ubicamos, no encontramos a la persona que estamos demandando, podemos entregar por medio de boletas en 3 días distintos, sea en su domicilio o en su lugar de trabajo, ¿verdad? A cualquier persona familiar o dependiente de la persona demandada. Y finalmente la citación a través de los medios de comunicación. Esto pues puede ser por prensa, puede ser un periódico de alta circulación o puede ser radiodifusora. Recordando que igual se la hace, por ejemplo, en prensa escrita, podemos nosotros publicar la citación en 3 ocasiones, debemos publicar en 3 ocasiones diferentes, es decir, en 3 días distintos. Igual si es en radiodifusora, lo debemos hacer en 3 días distintos, pero por lo menos 3 veces
cada día, en un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche. Dentro de esta misma pregunta, salta otra inmediatamente, y si yo sé, ¿verdad?, que la citación es el acto por el cual damos a conocer al demandado el contenido de la demanda, ¿qué pasa si yo quiero citar, por ejemplo, una persona ecuatoriana que vive en el extranjero? ¿Cabe el término citación o qué término cabe? El COGEP nos señala en el artículo 57 que nosotros a una persona que vive en el extranjero siendo ecuatoriana, lo podemos citar a través del exhorto. Ya no es una citación, es un exhorto ante las autoridades consulares. Y así me iría con muchísimas otras preguntas en procesal general. Chicos, obviamente por tiempo voy a pasar a lo que es materia constitucional para que usted pues obviamente pueda ver un poco de las dos materias que son preguntas totalmente de cajón. Empecemos con una pregunta súper básica en derecho constitucional. ¿Qué es derecho constitucional? Y yo lo he dicho muchísimas veces, chicos, no solo en mi materia tengo un concepto de lo que es la materia en sí, tengo un concepto de todas las materias. ¿Qué es derecho laboral? ¿Qué es derecho civil? ¿Qué es derecho procesal general? ¿Qué es derecho penal? ¿Qué es derecho laboral? ¿Qué es derecho constitucional? Porque en efecto, el miembro del tribunal, y lo hemos escuchado en testimonio de sus compañeros, doctora, vino el docente y me dijo, antes de evaluarte, dime el concepto de la materia que yo te voy a evaluar. Imagínense, antes de comenzar con la dinámica de preguntas y respuestas. Entonces, es súper importante tener un concepto de las materias. En este caso, pues derecho constitucional es aquella rama del derecho público, ¿verdad? Que se encarga de regular ¿qué? Se encarga de regular toda la relación que tenga la ciudadanía o los conciudadanos con la administración pública, ¿verdad? Se encarga también de regular toda esa relación entre los propios órganos del Estado también, ¿verdad? Obviamente, esta regulación debe ser en completa y absoluta armonía de los derechos y garantías reconocidos precisamente en la Carta Magna, ¿verdad? Puesto que el derecho constitucional sirve o es un mecanismo, un instrumento que sirve para vigilar que se cumplan precisamente todos los preceptos constitucionales. Otra pregunta muy concurrida dentro de los exámenes complexivos en derecho constitucional es precisamente cuál es la estructura de la Carta Magna de la Constitución, para lo cual nosotros debemos identificar que la Constitución tiene dos partes súper importantes, ¿verdad? Del artículo 1 al artículo 94 tenemos la parte dogmática o material y del artículo 95 al 444 tenemos la parte orgánica o formal. ¿Qué regula? ¿Qué señala? ¿Qué determina en la primera parte de la Constitución, en la parte dogmática o material? En esta primera parte se vienen a establecer, a reconocer todos los valores, todos los principios, los derechos, las garantías que el Estado reconoce a los ciudadanos y así también las responsabilidades que tenemos los ciudadanos establecidas en la propia Constitución. Y en la segunda parte, en esta parte orgánica, en esta parte formal, ya venimos a encontrar regulados o se regula toda la definición, toda la estructura que debe cumplir las instituciones públicas, la administración pública, ¿verdad? Se vienen a establecer los diferentes mecanismos de control, sus atribuciones, y obviamente pues se determina también una organización territorial como tal. Dentro de la estructura de la Constitución también es importante que nosotros mencionemos, por ejemplo, cuántos libros estructura la Constitución, cuántos libros componen o está compuesta la Constitución. La Constitución tiene 9 libros, chicos. 9 títulos, perdón. ¿Cuáles son estos títulos? Elementos constitutivos del Estado, derechos, garantías constitucionales, participación ciudadana y organización del poder, organización territorial del Estado, régimen de desarrollo, régimen del buen vivir, relaciones internacionales y supremacía
constitucional, ¿verdad? O supremacía de la Constitución. Entonces, chicos, y básicamente yo siempre lo digo en la clase, el desarrollo de estos 9 títulos con los que está estructurada la Constitución, básicamente es nuestro temario en derecho constitucional, para lo cual nosotros vamos a ir viendo en las clases, obviamente, cuáles son los elementos constitutivos, qué tipo de derechos, garantías y así los 9 títulos como tal, ¿verdad? Otra de las preguntas de cajón dentro del examen complexivo es precisamente quiénes son titulares de derechos. Recordemos, el artículo 10 de la Constitución de la República del Ecuador no señala que son titulares de derechos todas las comunidades, las personas, los pueblos, nacionalidades, los colectivos y la naturaleza. Dentro de estos titulares de derechos, nosotros debemos identificar que si bien a todos se les reconoce derechos, esos derechos están establecidos o están identificados por categorías. Otra de las preguntas muy concurridas dentro del examen complexivo. ¿Cuáles son esas categorías de los derechos constitucionales? Nosotros tenemos 7 categorías de derechos constitucionales. Dentro de esas 7, cada categoría abre un abanico de derechos. Por ejemplo, tenemos la categoría del derecho del buen vivir, derechos de libertad, derechos como categorías, ¿no? De los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, tenemos derechos de los grupos de atención prioritaria, tenemos derechos de participación, derechos de protección, derechos de la naturaleza. El miembro del tribunal le puede decir, desarrólleme cualquiera de esas categorías, o le puede decir, ¿cuáles derechos encontramos o identificamos en los derechos del buen vivir? Entonces nosotros tenemos que estar preparados para ello y dentro de los derechos del buen vivir o dentro de las categorías de los derechos del buen vivir, ¿qué abanico se me abre? ¿Qué derecho se me reconoce en esta categoría? Agua y alimentación, trabajo, salud, hábitat, ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia. Si hablamos, qué sé yo, me invento, de los derechos de libertad, ¿qué derechos encontramos en los derechos, en esta categoría de los derechos de libertad? Entre ellos, pues podemos nombrar la inviolabilidad de la vida, el derecho a la integridad personal, ¿qué incluye esa integridad personal? El derecho a una vida digna, el derecho a opinar y expresar nuestro pensamiento de manera libre, podernos desplazar por todo el territorio, escoger nuestra residencia, infinidad de derechos lo que establece la Constitución. Pero identificando que dentro de cada categoría, de estas 7 que nombré, en cada categoría, ¿verdad? Nos va a desplayar, nos va a encajar varios derechos. Eso, chicos, en cuanto a derechos. Hablemos un poco de lo que son garantías. Otra pregunta muy concurrida dentro de los exámenes complexivos y también nos lleva a confusión. Chicos, pregunta pregunta de cajón en derecho constitucional. ¿Qué son garantías constitucionales? Ya les doy la respuesta. Paréntesis. ¿Qué son garantías jurisdiccionales? Son 2 preguntas de cajón muy concurridas y que tendemos a equivocarnos. Primero, garantías constitucionales. Dentro de las garantías constitucionales, nosotros tenemos 3 tipos de garantías. Las garantías normativas, las garantías de políticas públicas, servicio público y participación ciudadana, y las garantías jurisdiccionales. Entonces, las garantías constitucionales, chicos, que reconoce como tal la Constitución, este mecanismo que prevé la Constitución, 3. Repito, garantías constitucionales, 3 tipos de garantías. Normativas de políticas públicas y garantías jurisdiccionales. Otra pregunta muy concurrida dentro de los exámenes complexivos es precisamente cuáles son las garantías jurisdiccionales, dentro de las cuales nosotros tenemos que tener claro, que si bien son 9 garantías jurisdiccionales, identificar así, de cajón identificar, por ejemplo, de estas 9 garantías jurisdiccionales, ¿cuáles son de competencia exclusiva de la Corte Constitucional? Garantías jurisdiccionales son las medidas cautelares, acción de habeas corpus, acción de habeas data, acción de protección, acceso a la información pública, acción extraordinaria de protección, acción de inconstitucionalidad, acción por incumplimiento y acción de incumplimiento. ¿Cuáles son de estas garantías jurisdiccionales facultad exclusiva de la Corte Constitucional?
La Corte Constitucional únicamente podrá conocer por mandato constitucional a la acción extraordinaria de protección, a la acción pública de inconstitucionalidad, a la acción por incumplimiento y a la acción de incumplimiento. Así también, chicos, de estas 9 garantías jurisdiccionales, repito, medidas cautelares, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública, extraordinaria de protección, pública de inconstitucionalidad, acción por incumplimiento, acción de incumplimiento, debemos identificar cuál es el objeto o a qué refiere esa garantía, cuál es la esencia de esa garantía jurisdiccional. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es el objeto de la acción de protección? El objeto de la acción de protección es amparar de manera rápida, de manera eficaz, de manera directa, todos los derechos reconocidos por la Constitución siempre y cuando no tengan una garantía específica, ¿verdad? Si yo hablo del habeas corpus, ¿cuál es el objeto de esta garantía jurisdiccional? Recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma arbitraria, ilegal o ilegítima, así como de precautelar la libertad, la vida y la integridad física de las personas que ya se encuentren en el ámbito carcelario, ¿verdad? Son varias de las preguntas que de cajón las realizan en derecho constitucional. Para ir finalizando con la materia de derecho constitucional, y repito, una pregunta de cajón, es precisamente identificar cuáles son las funciones o los poderes del Estado. Nosotros identificamos 5 funciones del Estado, ¿verdad? La ejecutiva, la legislativa, la función judicial, que reconoce la justicia indígena, la función de transparencia y control social y la función electoral. Nosotros dentro de estas 5 funciones debemos identificar cuál es la estructura precisamente de cada una de las funciones. Una pregunta muy concurrida dentro de los exámenes complexivos es precisamente cuál es la organización, por ejemplo, o la estructura, cómo está compuesta la función judicial. Nosotros dentro de la función judicial identificamos primero 4 órganos: los órganos jurisdiccionales, los órganos autónomos, los órganos auxiliares y el órgano administrativo. Dentro de estos 4 órganos existen las instituciones que conforman estos 4 órganos. Si yo hablo de órganos jurisdiccionales, hablo de la Corte, o dentro de estos órganos encontramos a la Corte Nacional de Justicia, a todas las cortes provinciales, a los juzgados de paz y a los tribunales y juzgados que la ley haya establecido. Si yo hablo de órganos autónomos, tenemos 2 entidades que forman parte de la función judicial, no obstante son órganos autónomos de ella. Son la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado. Tenemos los órganos auxiliares. Dentro de estos, pues, podemos mencionar a las notarías, a los depositarios judiciales, a los liquidadores, a los martilladores, a los citadores, etcétera, ¿verdad? Y así también, finalmente, tenemos el 4.º órgano, que es el órgano administrativo, que es el órgano de gobierno, de administración, de vigilancia, de disciplina de la función judicial. Y ahí identificamos precisamente a quién, al Consejo de la Judicatura como tal. Otra pregunta muy recurrida o muy concurrida dentro de los exámenes complexivos, queridos estudiantes. Y mi última pregunta en Derecho Constitucional, pregunta de cajón, que siempre la digo: ¿qué es la Corte Constitucional? ¿Qué es la Corte Constitucional? ¿Quién es el presidente de la Corte Constitucional? Como abogados, como profesionales del derecho, son preguntas básicas que no solo nos va a servir para aprobar un examen complexivo, querido estudiante, sino nos va a servir en nuestra vida diaria para ejercer esta hermosa carrera. La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional. Su matriz o tiene jurisdicción nacional, pero su sede es en la ciudad de Quito, ¿verdad? La Corte Constitucional está integrada por 9 jueces y su presidente es el doctor Ali Lozada, ¿verdad? Chicos, esto ha sido mis preguntas de cajón de derecho constitucional. Espero pues que les haya servido, haber contribuido en ese autoestudio, deseándoles pues el mayor de los éxitos a cada uno de ustedes. A ver, tengo una preguntita antes de darle paso a Graciela. Adelante, por favor.
Muy buenas noches, estimada docente. Le puedo hacer una pregunta, pero es para lo que es materia civil. Ah, claro, entonces ahí sí, Gracieta, siga nomás. Claro Docente, que sí, con mucho una gusto. consulta. ¿En qué modo de adquirir el dominio ingresa? Le pongo un ejemplo. Una persona que se ha hecho dueña de un bien, o sea, de un terreno. Este terreno prácticamente no es dueño nadie. Nadie, él lo ha cultivado, ha hecho su casita. ¿En qué modo de adquirir el dominio ingresaría esa persona? Ya, en lo que tiene que ver la prescripción, dependiendo el tiempo. Por ejemplo, si tienes más de 5 años, tú puedes hacer una prescripción ordinaria, lo cual no te da un título, ¿sí? Pero si tú tienes más de 15 años, tú puedes hacer la demanda para solicitar lo que es una prescripción extraordinaria de dominio, lo cual al salir a tu favor te permite registrar en el registro de la propiedad. Y doctora, la prescripción extraordinaria de dominio no se trata de la persona, o sea, cuando lo tiene el terreno, lo trabaja, pero esa es dueño, existe un dueño. Acá en el ejemplo que le pongo no existe un dueño. No, igualmente, tú estás haciendo, porque siempre, incluso si no hay, por ejemplo, una persona, esto le pertenece a alguien. Si no tiene un dueño con escrituras, ¿a quién le pertenece? Eso le digo yo, o sea, Ya, en este eso te ejemplo, digo, ¿a quién le pertenece? Te estoy preguntando. al Estado debería pertenecer Exacto, porque no le pertenece a exacto. nadie. Exactamente, y el castigo igualmente, si una persona no lo tiene, no lo ha cuidado, no lo ha hecho nada, está abandonado. Entonces ahí entra lo que es la prescripción extraordinaria de dominio. Pero ojo, tú tienes que demostrar todo esto, ¿sí? Tú tienes que demostrar. O sea que los requisitos es igual que la prescripción extraordinaria de dominio. En ese plano me iba a meter para una explicación adecuada. Cuando no existe, o sea, el terreno, no hay un dueño, entonces el trámite que se debería seguir es una prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, doctora. Exactamente, una prescripción extraordinaria de dominio. No te olvides que nosotros, si nos vamos incluso en lo que tiene que ver el Código Civil, ahí te habla acerca de lo que es la prescripción extraordinaria de dominio. ¿Y qué te dice ahí? Los derechos reales se adquieren por la prescripción de la misma manera que el dominio y están sujetos a las mismas reglas salvo las siguientes excepciones. El derecho de herencia, que esa es la excepción, ¿sí? Y el derecho de servidumbre se adquiere según el artículo 926, si no estoy mal. Sí, esas son las excepciones que te pone. Pero de ahí, ¿qué pasa con la prescripción extraordinaria de dominio? Es como un castigo que se da, porque obviamente si está abandonado tanto tiempo, ¿qué significa? Si no has pagado, lo has abandonado totalmente, no lo quieres. Entonces, como un castigo que le da la ley. Por eso, una vez que sale a tu favor, te permite que tú inscribas en el registro de la propiedad y tengas un justo título. Así Ya, es. gracias, doctora. No me quedó muy claro, la verdad, porque ¿Cuál es la partecita que no te quedó claro? Claro, dime. en el procedimiento que se debería seguir, porque bueno, yo según lo que yo he leído, dice que la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio ingresa cuando existe un dueño, ¿no? Acá en este sentido yo le explicaba que no existe, o sea, que no hay nadie de dueño, no tiene ni clave catastral, nunca existió un dueño, son lotes baldíos, que es como la gente usurpa estos lotes de terrenos y se pone a vivir y trabaja en eso. Entonces yo me Claro, mira, es imaginaba que hacer la un mayoría de estos procedimiento. terrenos que se da sobre todo en lo que tiene que ver sierra y costa, que son abandonados, aunque tú me digas, no le pertenece a nadie, le pertenece a alguien, al Estado. Sí tiene, ¿o no? Claro, son tierras que le pertenecería al Estado, por eso el Estado Exacto. se debería seguir. Mi idea era qué trámite se debería seguir para que estas personas que están ocupando estas tierras por más de 15 años se les adjudique. O pensaba una adjudicación, no No, una prescripción prescripción extraordinaria. extraordinaria de dominio. Ah, Prescripción ya. extraordinaria de dominio. Y eso te digo con conocimiento porque yo he ayudado a algunas personas a realizar este tipo de trámites. Entonces ahí ingresaría la prescripción extraordinaria adquisitiva, no una adjudicación. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Ya. ¿Ahí quedó más clarito?
Sí, doctora, y otra consulta ahí mismo en la pregunta que le estoy haciendo en el caso. Ahí ya hay órganos descentralizados que ya se les puede realizar, ya no con una demanda, ya no con un juez. ¿Cuál recomendaría usted? ¿Qué procedimiento sería el más adecuado para seguir? Por ejemplo, yo sé que los municipios pueden adjudicar o sería de plano una demanda e ingresarle al juez. Ya. Es que ¿sabes cuál es la diferencia? Cuando tú haces una prescripción extraordinaria de dominio, ¿cuál es uno de los puntos que te acabo de mencionar que sería lo más beneficioso para nosotros? Que nos da un justo título. ¿Y qué puedes hacer con este? Inscribirlo en el registro de la propiedad, ¿sí? La adjudicación solamente, como lo dice su nombre, ¿sí? Pero no lo puedes inscribir. Esa es la diferencia. Entonces, si yo te llegara a preguntar, tu criterio como abogada, ¿cuál es mejor? Lo que me dé un título, justo Un título justo título. y que exista Exacto. pues, clave catastral y que salga pues a mi nombre. Exacto, ¿no es cierto? Porque mira, otro ejemplo aquí te voy a dar. Porque muchas personas cuando hacen una prescripción ordinaria, ¿qué pasa? Te puede hacer una acción reivindicatoria el dueño, ¿no es cierto? Para que se le devuelva lo que le pertenece. Por eso no es algo que realmente... Exactamente, pero en el ejemplo que te estoy poniendo, es algo que realmente no nos da un justo título. Entonces, ¿qué es mucho mejor cuando la persona espera a los 15 años y se va por la prescripción extraordinaria de dominio? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Porque lo importante sería tener un justo título. Claro, obviamente está que, por ejemplo, si yo solicito una prescripción ordinaria, ¿ya? Una persona hace una acción reivindicatoria para que se le devuelva lo que le pertenece. El juez, por ende, si le llega a aceptar que se le devuelva lo que le pertenece, tiene que pedir que se me fue la palabrita, que se le devuelva a la otra persona todo lo que ha gastado en este terreno, ¿sí? Porque no te, exactamente, porque no te olvides que en materia civil hay algo súper importante. ¿Se acuerdan, chicos, cuando nosotros hablamos de lo que tenía que ver el delito, los 4 elementos del delito civil? ¿Alguien se acuerda? A ver, vamos, chicos. Que sea ¿No? antijurídico, que ¿Ya? exista una relación entre el daño y el hecho y el daño, de igual manera que existe una responsabilidad civil. ¿Ya? Te falta un Y, hito. y se me olvida ese. Ya, tenemos antijuricidad, daño. ¿Por qué? Porque lo importante cuando hay un delito civil es que exista una indemnización. Y si no hay daño, no hay indemnización, chicos. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo que les acabo de poner, hay uno de los elementos fundamentales en el delito civil, que es indemnizar. Obviamente le tengo que devolver lo que le pertenecía a esta persona, pero me tiene que indemnizar todos los daños que ocasionó la posesión. ¿Sí? Siempre y cuando sea de buena fe. Ojo, es que es un tema amplio, chicos, que me gustaría algún momento darles una clase sobre el delito civil, que es muy interesante, y ahí se van a dar cuenta. Realmente, lo que busca un delito civil es una indemnización. Si no hay daño, no hay que se indemnice. Si no hay antijuricidad, no hay delito civil. Si no hay responsabilidad civil, no hay delito civil. Los 4 elementos o no es delito civil. ¿Sí? Muy bien. Mi querido Edgar, dime. Felicita, muy buenas noches. De igual manera, a los demás docentes, agradecido de antemano por toda la orientación que nos están dando. Efectivamente, yo tengo el examen complexivo para el día jueves. Tengo ciertos, no vacíos, digamos, un tema aclaratorio más en el tema procesal general y en el tema penal. En el tema penal, de igual manera, de pronto si me puede responder las dos preguntas a la vez, porque es igual como dijo la doctora Carolina, la pregunta es la misma, pero son diferentes respuestas. En el tema de penal, ¿cuáles son los sujetos procesales? Que sé que son 4, y que en el tema procesal general, ¿cuáles son los sujetos procesales? Que son 2, pero más la aclaración sería en el tema procesal general, porque no le entendí muy bien cuáles son los 2 sujetos procesales en el tema procesal general. Y en el tema penal son 4, que efectivamente también sería la pregunta misma.
¿Cómo la deberíamos responder en las dos mismas preguntas, misma similitud de preguntas, pero diferente respuesta? Diferente materia, mi querido Edgar. Con todo gusto. Y yo siempre les decía o les digo en clase que esta interrogante que tú planteas, si bien es muy recurrida dentro de los equipos evaluadores, tenemos que hacerlo de manera completa. ¿Y por qué utilizo este término completo? Porque existen ciertos evaluadores que para ellos, al preguntar sujetos procesales, quieren escuchar que los sujetos procesales o las partes de los sujetos procesales pueden ser personas naturales, jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos y la naturaleza, pero nosotros tenemos que complementar señalando que a la parte que propone la demanda, la identificamos o la denominamos como parte actora. ¿Y en contra de quién yo demando? En contra de quién se ejerce ese juicio, en contra de quién lo estoy señalando el juicio, lo vamos a determinar o a identificar como la parte demandada. Entonces, chicos, en esta pregunta nosotros debemos estar completamente claros y seguros de que la respuesta debe ser completa, porque va a depender del equipo evaluador. Yo he tenido muchísimos testigos, como le decía, de ustedes mismos, de sus experiencias, que no, le dicen por decir parte actor y parte demanda. No, no es eso. Entonces, siempre tratemos de realizar una respuesta completa, como lo digo yo, complementando que la parte o quien propone el proceso judicial la vamos a denominar como parte actora y en contra de quien se propone ese mismo proceso la identificamos como parte demandada, señalando que ambas partes, tanto el actor como el demandado, pueden ser personas jurídicas, pueden ser personas naturales, pueden ser colectivos, nacionalidades, comunidades y la naturaleza. Recalcando y resaltando que la naturaleza, al ser titular de derecho, reconocida en la Constitución del 2008, esta siempre será parte actora. No podrá ser demandada bajo ningún concepto la naturaleza. Mi querido Edgar, eso en cuanto a procesal general. Mi estimado Edison, adelante, gracias. Gracias, Carito. Bueno, Edgar, creo que no he estado atento a mi primera intervención. Claramente yo lo expliqué y dije que pregunta de cajón va a ser los sujetos procesales. Inclusive hice hincapié en que no se confundan con materias no penales. Los sujetos procesales en materia penal son 4, básicamente, ya lo había dicho. La persona procesada, ¿sí? Fiscalía, la víctima y la defensa. Las 4 personas. Yo siempre hago hincapié en aquello y les digo, no se confundan, el juez no es parte procesal, el secretario tampoco, el testigo, el perito no son partes procesales o sujetos procesales, ¿no es cierto? Los sujetos procesales únicamente son la persona procesada, la víctima, la fiscalía y la defensa. Suelen confundirse también algunos estudiantes y dicen, los sujetos procesales son el sujeto activo y el sujeto pasivo. De cierta forma es correcto, pero el COIP no los identifica como tal, así, con ese nombre, sujeto activo ni el sujeto pasivo. El sujeto activo vendría a ser la persona procesada y el sujeto pasivo vendría a ser la víctima. Y luego viene fiscalía y la defensa. Esta última puede ser pública o privada. ¿Sí, Edgar? Sí, mi estimado doctor Edison, agradeciéndole de antemano, como le manifestaba, estoy muy preparado para su materia. Alguna vez tuvimos la Buenísimo. oportunidad que en clases tuvimos algún conversatorio en el tema penal, como le manifestaba, yo trabajo justamente para la Fiscalía General en Buenísimo. ayuda de la orientación jurídica y en tema penal estoy claro. La pregunta Buenísimo. justamente no era para la aclaración en el tema penal porque lo tengo sumamente claro, era para el Buenas. procesal general, porque sí me confundió en el tema de, sí, hacer un poco más amplia la respuesta que la doctora Carolina me dijo.
no ser tan simple en decir actor y demandado, sino actor y demandado, pero hacerle un poco más extensa en el tema de que el actor es a quien se antepone la demanda y se señala el demandado a quien se pone el juicio, efectivamente, y bueno, y anteponiendo las partes que son personas jurídicas, naturales y la naturaleza en sí. O sea, en esa parte yo quería justamente en específico para saber cómo responder en el tema procesal general. Si me toman penal, yo pienso que estaría muy orientado en esa parte, pero que como dijo la Súper bien, doctora Edgar. Felicita, hay que ir preparados para todo y a lo que estamos para, bueno, en este caso, tratar de solventar todos los temas en el tribunal. Súper bien, Edgar, que te vaya muy bien. Estás súper preparado. Seguro que Todos. te va a ir súper bien. Sí, sí, eso es. Listo, chicos, entonces con esto hemos culminado. Tal vez alguna otra pregunta o podemos culminar esta reunión. Ya. Igualmente les comento que a petición de varios estudiantes vamos a subir la clase a YouTube. Muchos nos han pedido que por favor la grabemos. Como les había dicho, no importa si son personas que han tomado el curso con nosotros o no, igualmente lo vamos a subir. Sé que les va a ayudar a todos. Son preguntas de cajón muy importantes. Anoten, siempre es bueno tener unas notitas de estas preguntas súper importantes, ¿sí? Igualmente agradecerles a cada uno de ustedes por confiar en Megalex. Vamos a abrir a pedido también de algunos estudiantes que han venido de algunos otros cursos indicándonos que no han aprobado el examen. No por eso tienen que desanimarse, ¿sí? Ustedes tienen que siempre estar positivos porque lo van a lograr, ¿sí? Nos han pedido que abramos un curso intensivo, lo vamos a hacer porque los que van para la segunda oportunidad de la malla antigua comienzan desde el 11 de noviembre aproximadamente. Así que va a ser un curso de un mes desde la primera semana, ya les vamos a dar la fecha exacta de octubre hasta la primera semana de noviembre, unos días antes de que puedan hacer su segunda oportunidad, ¿sí? En lo cual vamos a tratar de hacer simulaciones, preguntas de cajón, un repaso súper bueno para que ustedes vayan enfocados totalmente, ¿sí? Eso sería en lo que tiene que ver aquellos estudiantes que nos han solicitado este curso, que ya tenemos inscritos algunos, la verdad, bienvenidos sean los que deseen. De ahí lo que tiene que ver el curso general que abrimos el 23 de octubre, les comento que ya tenemos el primer curso totalmente ocupado con los 45 estudiantes, así que vamos a abrir otro curso más, que sería el segundo grupo. Esto como les habíamos dicho, como somos 3 docentes, podemos hacerlo en el mismo horario y mientras se comienza con un docente que es en la materia de civil, el otro comienza penal y así sucesivamente, ¿sí? Así que el otro curso se abrirá el 23 de octubre hasta finales de diciembre. Sean todos bienvenidos. Será un gusto poder estar con ustedes. Los chicos que ya han tomado el curso con nosotros, la plataforma, me están preguntando hasta cuándo va a estar activa. La vamos a tener activa, chicos, hasta más o menos el 6 de octubre. Por favor, mientras tanto, descarguen todo el material, los videos, guarden en un flash memory en donde ustedes puedan ver los videos varias veces. Esto también les va a servir para su vida profesional, ¿sí? Eso sería de mi parte. Carito, Edison, ¿alguna cosita que ustedes quieran mencionar? Muchísimas gracias, querida Graceita, estimado Edison, chicos, deseándole pues la mayor de las suerte, éxitos a cada uno de ustedes. Como yo siempre digo, soy católica, así que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y por comentarles, chicos, que les he pedido muy comedidamente a mis queridos colegas, tanto a la doctora Intriago como al doctor Aldaz, hacer unos nuevos repasos de estas clases. Tuvimos bastante acogida, otros alumnos dicen yo doy la próxima semana. Entonces, chicos, vamos a tener más eventos gratuitos como el que hemos tenido ahora, este espacio para ustedes totalmente gratis. Indistintamente si usted es o no estudiante de Megalex, lo va a poder ingresar, va a poder formar parte de este espacio. En los grupos estaremos comunicando fecha y hora de estos eventos totalmente gratis para ustedes, ¿sí? Para que ustedes igual puedan reforzar justamente todo lo que ya han estudiado y si hay alguna pregunta pues les falta reforzar o hacer hincapié, pues esa es la oportunidad que van a tener. Chicos,
una excelente noche, queridos colegas. Muchísimas gracias por este espacio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Carito. Mi querido Edison, ¿alguna cosita que tú nos quieras mencionar? Sí, muchas gracias, Gracieta, Carito, señores estudiantes, nada más que desearles el mejor de las suertes, confíen en ustedes, métanse en su cabeza de que sí pueden. Yo le llamo actitud mental positiva, eso marca muchísimo, marca inclusive desde el primeras horas del día cuando ponen sus pies sobre la tierra, ¿no? Eso nada más, que les vaya muy bien, estoy seguro que están capacitados para enfrentarse al tribunal académico. Linda noche, que pasen muy bien, excelente. Linda noche para todos, chicos. Gracias, querido Edison. Gracias, Carito. Gracias, chicos. Nos vemos en el próximo repaso. Una linda noche para todos. Chao, chao, chicos.